Bueno amigos, y para mi siguiente segmento tengo otro invitado muy especial. Estoy hablando de un gran artista, reconocido también internacionalmente, Carlos Acosta Neira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Nancy por invitarme. Nosotros, como siempre, feliz de que nos acompañes, de que estés aquí en nuestro estudio y que poder saber un poquito más de tus obras, de esa gran cantidad de obras que tienes ya repartidas por muchas partes. Pero comencemos por tus inicios. Tú empezaste muy joven, ¿no? Sí, empecé como casi todos los artistas, pintores, dibujando cuando era niño. Dibujaba para entretenerme porque me gustaba. Y después, con el aliento de la gente que me rodeaba, familiares y amigos, que me decían, oye, lo haces bien, está muy bien eso, ¿y por qué no haces algo un poco más complicado? Empecé entonces a mirar A ir perfeccionando. obras de los libros que mi padre tenía, obras del Renacimiento italiano, y empecé a dibujar, tratar, ¿no? Porque era muy difícil entonces para mí, pero trataba de hacer las caras, las manos, las composiciones, y después, ya en la adolescencia, pues empecé a estudiar un poco más con profesores. Cuando comenzaste tenías como 16 años, ¿no? A pintar ya, sí, más o menos, podría decir que como 16 años. 16 años. Es muy difícil para uno si uno ve un lienzo en blanco y si lo ponen en este momento uno dice, bueno, ¿qué pinto? ¿Por dónde empiezo? Para ti como artista, ¿cómo ves ese lienzo en blanco? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo haces para ponerle el color y hacer de ese lienzo una verdadera obra de arte? Se parece a un autorretrato, porque uno lo mira y empiezas a proyectarte lo que tú piensas, lo que tú vas pensando para que los demás lo vean. Es algo así, ¿no? Como mostrar tu mente proyectada en la tela. Y ahí están las memorias, lo que uno piensa sobre determinados temas, sobre el amor, la vida, la muerte, la niñez, la vejez, lo cotidiano primero, y a medida que se va pintando y haciendo obras, los pintores se van complejizando, y entonces a veces salen cosas que son muy propias de la persona, y aparece el estilo, que es cuando se define como lo único que es cada uno, porque cada persona es muy particular. Podríamos decir que ahí quedan plasmados sentimientos dentro Sí, de la obra. lo puedes ver mucho en las pinturas, los ojos de los personajes, los gestos, lo que van contando. De alguna manera uno ve los sentimientos del artista ahí. El grito de Munch, por ejemplo, quizás es un sentimiento que este artista quería expresar ahí. Definitivo. O el Guernica de Picasso, puedes ver como los gestos de los personajes. ¿Te inspiraste en alguno de ellos cuando estabas pequeño? Claro, Cuando empezaste la tu carrera. formación mía es a partir de textos en libros, porque realmente no es tanto que yo pudiera ir a los museos de Europa a trabajar con las obras frente a mí, ¿no? Que Sí. el estilo, la forma que yo aprendí fue más bien mirando láminas en libros del gran arte mundial. Entonces, primero se me fijó todo el Renacimiento italiano como una forma base, ¿no? Y la pintura moderna cubana la consideraba vanguardia por el color y los temas nacionales. Entonces era la otra, la contraparte, ¿no? Y mi trabajo terminó siendo como un punto medio entre el arte clásico y lo nacional, o los temas que son propios de Cuba, como las frutas o el paisaje rural Dándole tu propio toque. Sí. Ok, hablemos un poquito de la técnica. Tú comenzaste con dibujo, ¿no? Sí, el dibujo, que son las líneas, es muy importante porque casi todo lo que está en un cuadro primero fue forma en líneas y no tenía volumen, no tenía cuerpo, ¿no? Y entonces el claroscuro, que es las partes de poca luz en el cuadro, los tonos medios y las partes muy iluminadas, lo aprendí con el dibujo. La pintura fue después, ya cuando estudiaba en San Alejandro. A mí me interesaba mucho la teoría del color, porque
pensaba que había ahí un mundo muy interesante por aprender y efectivamente cómo mezclar los colores y lograr matices, eso fue muy bueno para mí. Yo puedo trabajar entonces ahora el color como una expresión también, sentimientos que puedo transmitir así, energías que hacen que los personajes entonces se potencien, ¿no? Que cojan, que es como una ayuda a la forma también, el colorido que tiene. Casi que darle un poco más de vida a ese personaje en el que ya te inspiraste. Las épocas azul de Picasso, por ejemplo, la época rosa, hacen que esos cuadros tengan una melancolía y es por esos colores. Yo no sabía eso en la época que estudiaba dibujo, todavía no había entrado al color, pero después sí, después comprendí por qué me atraían más unas obras que otras, y es porque el color es... el que te crea las sensaciones. Claro, tiene como una psicología del efecto de cada color en uno, en el público, y es importante entonces trabajarlo, cómo se trabaja. Así es. ¿Te viste siempre como un artista? No, en realidad lo hacía porque me gustaba, después me fui dando cuenta de lo importante que era. Realmente me sorprende todavía. De la respuesta del público. Sí, porque creo que uno mantiene cosas que no las vas a perder nunca, que son de tu propia persona. Y el público pues es amable y te pregunta, y yo trato de ser lo más explícito que pueda. Esto del arte es complejo de explicar en palabras porque es más bien en colores y formas, ¿no? Sí, es más visual. Sí. ¿Tuviste apoyo de tus padres, de tu familia cuando comenzaste? ¿O hubo alguno que dijo, arte no, artistas en la casa no? Siempre, yo pienso que fue un poco... que pensaron al inicio que era como un entretenimiento momentáneo. Un hobby tuyo. Sí. Y ya cuando yo planteé que quería estudiar arte, sí hubo una reacción un poco, pensaron que quizás era mejor idea estudiar algo más sólido para la economía en el futuro, ¿no? Para la economía de uno. Sí. Porque algo más formal. La pintura siempre es un riesgo, no sabes si vas a tener éxito o no, si te van a comprar las obras o no. Ningún artista lo sabe, pero es como algo que uno sueña, que uno lucha por eso y a veces pasa que tienes éxito. Bueno, definitivamente tú lo lograste y seguiste tu intuición y no estabas equivocado porque has tenido exposiciones en muchísimos países, has tenido obras por muchas partes, el público se deleita y le encanta tus obras y aparte de eso, también trabajas ahorita, estás muy dedicado a lo que son colecciones privadas, así es que mucho éxito en toda tu carrera, te felicito de corazón. Muchísimas gracias por la entrevista y muy amable. No, a ti muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que sigan esos éxitos y usted si quiere saber mucho más sobre Carlos, bueno, la información aparece en pantalla y en las redes sociales. Continuamos con mucho más aquí en el show de Nancy.